Vamos a ver si podemos dar fin a esta serie sobre la Amazonía, por lo menos hasta que aparezca el documento la exhortación posinodal, pero salvo que haya, bueno, alguna cosa así importante, muy importante. Y para dar punto final a esto, es bueno ver las distintas cosas que vimos hasta ahora concatenadas y ver qué hay detrás, si hay un fin o no. Pues un fin hay. La finalidad es que, bueno, hemos visto a la Pachamama, hemos visto todo esto que nos ha escandalizado, hemos pedido también oración, seguimos pidiendo reparación, pedimos que haya satisfacción, y que haya satisfacción desde arriba, ¿no es cierto? Reconsagrar, eh, bueno, todo eso se ha pedido. No vamos a insistir más sobre ese tema. Pero vamos a ver una cosa, ¿por qué la Pachamama? Si vimos en uno de estos últimos audios que la Pachamama en realidad era un fraude, es decir, existe la Pachamama, hay un culto a la Pachamama, hay indios que todavía tienen ese culto a la Pachamama en la zona andina que involucra, bueno, Ecuador, una parte de Ecuador, sí, Perú, Bolivia, norte de la Argentina, Jujuy. Todo eso sí, porque era la cultura quechua, aymara, coya, que viene de los incas. Entonces tienen la Pachamama, pero no tiene nada que ver la Pachamama con, no hay un culto a la Pachamama es desconocida en la Amazonas. Lo cual no quiere decir que no sean animistas, claro que son animistas, sí, son animistas, son panteístas, los que no están evangelizados, por supuesto, donde no llegó el cristianismo. Entonces, pero no es la Pachamama. Por lo tanto, ¿por qué la Pachamama? Si es un fraude, es un fraude. Delante de nuestros ojos, algunos ignoraban que era así, seguramente, pero otros sí. Ahí hay ideólogos que saben muy bien lo que están haciendo. No es, no es un error cualquiera. Porque la Pachamama representa la Madre Tierra, la diosa Madre Tierra. Y esta diosa Madre Tierra, o casualidad, es la misma que para los griegos, Gea, o Rea, es Gaia, Gaia es de la nueva era, siempre es la tierra, la tierra. Es la madre tierra, es aquella tierra que hay que rendirle culto, y un culto religioso o casi religioso o parareligioso, porque interesa a la ideología, por eso es. Ahí está. Recordemos que hemos hablado de la Carta de la Tierra y cómo se entró incluso en un arca, en el Arca de la Esperanza, que era un remedio del Arca de la Alianza, y la Carta de la Tierra un remedio del Decálogo, es decir, suplantar el Decálogo por eso. Entonces ahora son los derechos de la naturaleza los que están por encima de los derechos del hombre y más aún por encima del derecho de Dios. Ahí es el tema. Entonces hay un desplazamiento total de corte marxista, porque esto está detrás de todo esto. Está esta teología teología indigenista, donde se mete todo junto, porque si la tierra tiene esa preponderancia y hay que respetarla, y esta casa común, y se apela a instintos, digamos, de tipo religioso, entonces esto se emparenta con otra cosa, con esas teorías que dicen que si no se interviene ahora, en el 2030 esto estalla. Y para eso usan todos los medios posibles. Usan una jovencita que con problemas psicológicos, esta Greta Thunberg, para arengar a todos que está el futuro de todo el mundo en eso, ¿no? Entonces, una cosa es tener cuidado sobre el ambiente y custodiar el ambiente y no cometer desmanes. Eso estamos todos de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Pero otra cosa es llevarnos a otra postura, una postura radical, extremista, que es esa, y alarmista de que todo va a estallar. Ya lo venía diciendo el Club de Roma, por los años 50, 60.
que era la teoría malthusiana. Malthus fue un monje católico que decía que el crecimiento, mientras que el crecimiento de la población es exponencial, el crecimiento de los recursos naturales es aritmético, por lo tanto se iba a llegar un momento en que no iba a haber suficientes recursos para todos. Y se apoyan sobre esa teoría para decir ya desde hace mucho tiempo de que eso va a estallar en un momento, de que va a estallar ahora dicen 2030. Por lo tanto hay que hacer algo. Hay que hacer, aquí empieza la cosa. Aquí está la madre del borrego. Entonces, si tenemos por un lado la Pachamama con GEA, con las Naciones Unidas, acá tenemos las tribus indigenistas, de las cuales hay que aprender y vamos a ver por qué. Y del otro lado está las Naciones Unidas. ¿Y qué quieren las Naciones Unidas? ¿Y qué se está pretendiendo? Un gobierno mundial. ¿Por qué? Porque si estamos ante una emergencia de esas características, hay que actuar de una forma drástica y a un nivel global, mundial. Esto se viene ya gestando hace mucho tiempo. Y esto tiene mucho que ver también con la internacional socialista, que es de corte político-cultural ha sido, donde se dio el cambio de estrategia cuando se veía ya que estaba colapsando el comunismo tradicional, el clásico, por distintos motivos. Primero, por el motivo de que ya los proletarios habían dejado de ser proletarios gracias al sistema capitalista. Entonces ya no funcionaba eso del burgués capitalista que está oprimiendo al proletario. Y ya los proletarios tampoco se movían, no estaban interesados en moverse, porque el proletario ya se ha hecho burgués. Es decir, ya eso no funcionaba. Entonces había que buscar otra salida. Y la salida del poscomunismo. Además, otra de las causas fue que además el fracaso total en el plano económico. Y como no se dan por vencidos jamás, entonces viene en la década del 70 y el 80 sobre todo, empiezan con el ecologismo. Y los frutos de esto son una serie de encuentros internacionales, de reuniones, la de Estocolmo en el 72, la del 92 de Río de Janeiro, donde concurren 150 jefes de Estado, hay 20.000 periodistas. Esto lo saco de una conferencia muy interesante de Julio Loredo de Iscue, donde decía que entre los 20.000 periodistas había estado él, así que esto lo conocía de primera mano. Y después estuvo Johannesburg en el 2002 y en la reunión de Río de Janeiro del 2012. Todas estas patrocinadas, hechas por las Naciones Unidas, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y sobre el Desarrollo. Y aprobaron distintos documentos. Y lo curioso es que estos documentos, en la segunda parte de la encíclica Laudato Si, están puestos como si fueran documentos proféticos, tan importantes como el de la Agenda 21, por ejemplo, y todo eso, ¿no? Y la Laudato Si sirvió de base justamente para el sínodo amazónico, así todo está concatenado. Yo estoy hablando de hechos subjetivos, no estoy apuntando el dedo, simplemente diciendo, esto fue así. Que se coló, no se coló, bueno, eso no lo sé, estos ya son juicios subjetivos. Pero el objetivo es que si uno va a Laudato Si, habla de que estos documentos son documentos proféticos de las Naciones Unidas. Y se refieren a esto. Entonces, ¿de qué hablan esto? Bueno, hablan de desarrollo sostenible, donde el pecado mayor es el consumismo, siempre por esa teoría malthusiana, y hay que reducir drásticamente el consumo, ¿no? Si no, la tierra va a explotar y no podrá darnos lo que necesitamos. Por lo tanto, hay que quitar el desarrollo. Y esto se da de patadas con otro organismo internacional que es la FAO. La FAO calculó, es la de la alimentación, que solo Brasil, bien cultivado, podría alimentar a todo el mundo. Por lo tanto, se están contradiciendo. Otro aspecto
es el que aparece también en estos documentos, es el de Agenda 21, que habla de la necesidad ya de un crecimiento negativo. Y para eso dan el modelo, atención, que esto sí está muy emparentado, directamente emparentado con el instrumento Laboris, el documento base que se utilizó para el Sínodo del Amazonas. Ahí, en el Sínodo amazónico, se está hablando de el buen vivir, que es la ecología con el indigenismo juntos. Ellos tienen la fórmula ancestral de desarrollo sostenible dentro de una austeridad y entonces se propone ese modelo tribal de también comunismo el primer comunismo de una edad que se la muestra paradisíaca, donde todos vivían en una perfecta armonía entre ellos y en la naturaleza. Parece que no se mataban, que no había lucha entre tribus, nada de eso. El buen salvaje, ¿no? La teoría esa del buen salvaje, que es una utopía total, no existe, ¿no? Pero bueno, se usa todo eso. Y esto era la agenda, el modelo tribal 21 de las Naciones Unidas, donde los únicos que pueden mantener, dice, un modelo de bienestar, lo llaman buen vivir, con nivel de desarrollo sostenible, son esos sociedades tribales. Entonces nos proponen eso. Entonces se pasó de esa nueva lucha, digamos, la nueva lucha de clases de la antigua, fuimos cambiando hasta llegar a esto, que son las realidades indígenas contra las realidades desarrollistas, capitalistas, esclavistas, ¿no? Y por lo tanto hay que aceptar esta sabiduría de estas religiones tribales. Todo esto nos damos cuenta que por un lado está en las Naciones Unidas y por otro lado estaba en el Sínodo. Y está en una teología. Y que en esa teología está nada menos que Leonardo Boff, que es el mismo que está en la Carta de la Tierra y detrás de todas estas cosas en las Naciones Unidas. Y que también contribuyó en Laudato Si. Es decir, aquí hay un hilo conductor que es de tipo ideológico, ¿no? Detrás de todo esto, detrás de la Pachamama. Insisto, la Pachamama importa un pito, porque no tiene nada que ver con la Amazonía, tiene que ver con eso que llaman luego la ecología integral, que es una visión de toda la cosa, que no es simplemente salvar árboles, ya no solo salvar árboles, debe todo cambiar, debe en esta ecología integral también cambiar la iglesia. Tanto es así que espero que sea totalmente episódico y que alguien que en ataque de locura lo dice y nada más, y que no sea una realidad, pero lo dijo el obispo de Essen, alemán, dijo cuando estaba en el sínodo: después del sínodo nada será igual como antes, nada será como antes, habrá una ruptura total en la Iglesia Católica. Esto es mucho peor que Lutero. Mucho peor, porque Lutero tocó algunos puntos, pero aquí es la ruptura total, dice, ¿no? Entonces, ahí vemos todo como esta relación, creo, que se ve, de qué hay detrás, de qué están buscando con todo este culto, con todo este respeto. Nosotros, justamente, se habla de misericordia, tuvimos el año de la misericordia, y una obra de misericordia es sacar del error a aquel que está en el error, llevarlo a la verdad. Y esa es la misión de la Iglesia. A los indios, así que a nosotros sí que nos importa, porque amamos a todos y queremos que ellos también conozcan la verdad, conozcan a Cristo, conozcan la salvación, salgan de los errores, salgan de las supersticiones. Y esa es la misión. Y para eso están los misioneros, ¿no? Que arriesgan la vida todavía aún hoy en lugares recónditos o no recónditos, porque también se arriesga de otra forma, y que se hace para llevar a Cristo, llevar a la verdad. Esto es todo lo contrario. Esto saca de Cristo, esto lleva al panteísmo, lleva al error, y lleva a un gobierno mundial que va a ser un gobierno opresor, donde se van a quitar, por supuesto, todas las soberanías nacionales caen ante un gobierno, imaginémonos, ¿no? Un gobierno mundial con las Naciones Unidas como gran mentor que tiene poder de intervenir en los países que no quieran poner en práctica los tratados
esos de los cuales mencioné, ¿no? Ahí estamos. Incluso hubo, contaba este señor Julio Loredo, que en una de estas reuniones, creo que fue en la de Río, el representante francés propuso la idea de una policía ecológica internacional, con las consecuencias que esto significa, ¿no? En cualquier parte del mundo pueden intervenir, pueden cerrar una fábrica, ¿no? Lo que quieran, con una total discrecionalidad. Pues bien, ¿qué más podemos decir? Que nos están metiendo en eso, el pecado contra la Pachamama, la conversión ecológica no es convertirse a Dios, al único Dios, el Dios verdadero, sino convertirse a la naturaleza, reinterpretar todo en una clave ecológica. Por ejemplo, la encarnación del Verbo, ¿no? Se habla ahí de un Dios inmanente, naturaleza, y de ahí parte esa misión social. Ahí están todos los ecologistas, la vida espiritual, pseudo espiritual. Y también la alianza de las religiones, ¿no? Ellos necesitan, para tener un poder mundial, también una religión mundial. O vaciar la religión católica o unir todas las religiones. Por eso también es sincretismo. Es decir, donde está bien, en la Iglesia Católica que haya otros cultos. Eso es un pecado gravísimo, ya lo hemos dicho, ¿no? Gravísimo. Ahora estamos leyendo justamente toda esta saga maravillosa, en la liturgia, ¿no? Las lecturas del oficio, donde están los macabeos, ¿no? La madre, los hijos, y negándose al culto a los ídolos. Pues eso. Se habla también de una evangelización integrada, de ecosistemas. Bueno, el paradigma es de ecología integral. Se cambia, por lo tanto, la noción de pecado, ¿no? Del pecado individual se va al pecado social se fue al social, y ahora es el pecado ecológico. Dicen, por ejemplo, hablan de la Eucaristía, que nos remite al centro vital del universo, es la comunidad que celebra el amor cósmico. Nada de presencia real, nada de sacrificio, nada de nada. Bueno, no quiero seguir más. Aquí nos detenemos. Quería advertir sobre cómo todo está conectado. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.